Hola locos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hablar de SAIs, sistemas de alimentación ininterrumpida. Básicamente esas pequeñas baterías que montamos en nuestros ordenadores o en nuestros sistemas de domótica para evitar que en el caso de un corte de luz perdamos información o pueda corromperse cualquier tipo de dato que tengamos en la máquina. Por ejemplo, bases de datos o en el caso de las Raspis, pues que las tarjetas SD dejen de funcionar y ya no vuelva a arrancar. Es algo muy conveniente cuando montamos domótica en casa porque no queremos que se nos apague todo con un pequeño corte de luz que dure unos pocos minutos. Así que vamos a hacer una pequeña introducción para que entendáis los distintos tipos de SAIs que hay, básicamente para que entendáis la diferencia de precios también. Vamos a ver qué tenéis que tener en cuenta a la hora de comprarlo, cuál es mi recomendación y luego qué cosas podemos hacer a nivel de introducción con nuestra domótica, porque eso también es súper interesante. Así que quedaros conmigo y vamos a verlo. Cuando hablamos de SAIs, principalmente tenemos tres tipos de dispositivos: las SAIs offline, las SAIs interactivas y las SAIs online. Y las SAIs offline son las más sencillas, las que menos electrónica tienen. Simplemente detectan un corte de energía y en ese momento arranca el inversor para generar energía desde las baterías. No tienen ningún tipo de filtrado y no protegen de sobretensiones o subtensiones de la red. Las SAIs interactivas son un punto intermedio muy interesante en un ambiente doméstico. No son tan caras como las SAIs online, pero sin embargo nos protegen de muchas más cosas que una SAI offline. Tienen una especie de electrónica o una electrónica con un procesador que está midiendo la calidad de la señal, y en el caso de que, por ejemplo, baje el voltaje, haya picos, haya una sobretensión transitoria o permanente, lo que va a hacer es cortar y arrancar la batería. Por lo tanto, nos protegen de más cosas sin llegar a los requisitos económicos de una SAI online, que básicamente son aquellas que se utilizan, por ejemplo, en quirófanos o en salas de centros de datos, donde es súper importante que la onda de señal sea maravillosa, que todo sea maravilloso, pero son mucho más caras. Y además tienen un mantenimiento mayor, porque al final las SAIs online siempre están convirtiendo la señal, básicamente hacen esa doble conversión de AC a BC y DC a AC, y por lo tanto funden antes las baterías y consumen más. Como os digo, para casa posiblemente el target de donde tenemos que enfocar es una SAI interactiva. Este vídeo ha sido posible gracias a su patrocinador, PCBWay, una compañía con la cual vamos a poder hacer todos nuestros proyectos de electrónica. Podemos hacer diseño de PCBs y nos las pueden fabricar. Pueden ensamblarnos nuestros circuitos completos, sobre todo si tienen componentes SMD, y soldarlos en casa es más complicado. Si queremos hacer impresión 3D, también nos la pueden hacer. Tienen un montón de servicios y además tienen un bono de bienvenida para que el primer pedido os salga muy barato. Así que os dejo en la descripción los enlaces, no os lo perdáis. Lo siguiente que tenemos que mirar es la capacidad de nuestra SAI, es decir, cuántos vatios puede dar de potencia y qué duración de batería va a tener. Esto es algo que vais a encontrar siempre en las fichas técnicas, y aquí yo os diría que hay dos cosas importantes que tenéis que tener en cuenta. Lo primero es que, como mínimo, tiene que ser lo que vayáis a alimentar, si no la SAI va a entrar en sobrecapacidad y se va a apagar. Pero además, yo no me quedaría ahí. Yo os diría que aquí un poquito es lo de burro grande, ande o no ande, sin irnos a un límite demasiado exagerado. ¿Por qué os digo esto? Cuanto mayor sea la potencia y la capacidad de la batería, más va a durar la SAI, sobre todo a bajos consumos. Y esto es importante si, por ejemplo, tenéis una domótica ya un poquito más avanzada, tenéis un NAS, por ejemplo, tenéis varias cosas conectadas y queréis que si, por ejemplo, hay un mantenimiento de media hora, una hora en la red, pues no se os apague todo. Ahí tenéis que balancear un poco entre el coste y, bueno, pues lo que queráis conseguir. Y hablando de tema económico, es importante que os dé mi opinión al respecto. Aquí, como todo, hay mucho rango de precios. Y yo, antes de que sufriese ese incidente, era de comprar SAIs más baratas. Y ya no solo de mala marca, sino modelos más baratos. Yo tenía SAIs de APC, que es una marca muy buena, pero sus modelos más básicos, incluso utilizaba Salicru, que no la recomiendo, sinceramente, salvo que hayan cambiado mucho. Digamos que eran modelos de entre 60, 80, 100 euros, muy básicos, sin monitorización o sin comunicación normalmente, y que me llevaron a tener problemas. Aquí pienso que al final, si intentamos ahorrar mucho, vamos a terminar gastando dos veces, porque no nos van a servir, al final nos van a dar problemas y terminaremos gastando más dinero. Os recomiendo que hagáis la inversión una vez y además compréis un dispositivo de marca buena, tipo APC, que tenga recambios de baterías. Así cuando pasen los 2, 3, 4 años y haya que cambiar la batería, simplemente es comprar una nueva y la electrónica seguirá siendo la misma. Por lo tanto, hemos visto los tipos de SAIs que hay,
y la capacidad o potencia que tenéis que mirar. ¿Qué es lo último que nos falta? Bueno, pues que la SAI permita comunicación, que sea monitorizable. Esto es muy importante para que la podamos enganchar a través de USB, os recomiendo que sea a través de USB para casa, y así la podamos monitorizar desde nuestra domótica. Esto no es obligatorio, pero si no lo hacéis así, vais a tener una batería, pero no vais a saber cuándo se va a acabar. Por lo tanto, o bien apagáis los equipos en cuanto se vaya la luz, o bien tendréis que estar jugando con el riesgo de quedaros sin luz y que se apaguen de golpe, lo cual no cumpliría el objetivo de meter una SAI en nuestra instalación. Pero como os digo, aquí también hay mucha variedad. Yo en la descripción os dejaré algunos modelos que os puedo recomendar. El que os recomiendo sí o sí encarecidamente es el que yo he comprado, Gama Pro de APC. Aquí ya pues el modelo exacto va a ser dependiendo de los vatios que necesitéis. No es barata, pero sinceramente funciona muy bien. Que se puede enganchar por USB, va a ser lo más sencillo. Y normalmente todas las SAIs tienen su propio software que podemos instalar, pero no os recomiendo que lo hagáis así. Para que os hagáis una idea, y todo esto lo podéis encontrar en las specs de la SAI que miréis, en mi caso es una APC Pro 900. Y varía muchísimo la duración. Tiene aproximadamente unos 540 vatios de pico de salida, pero a 540 vatios de consumo la batería apenas dura 3, 4 o 5 minutos. Sin embargo, en un sistema de domótica en el que yo tengo conectado 2 servidores de domótica, 2 NAS y la electrónica básica de red, router, switch y poquitas cosas más, me va a durar con todo encendido alrededor de unos 40-45 minutos. Pero si ya lo metemos en una lógica de domótica y vamos apagando cosas cuando se va la luz, podemos alargar la duración a más de 1 hora, lo cual es tiempo suficiente contando con que además no haya batería en casa en mi caso, pero bueno, si no tenemos baterías de fotovoltaica, es más que tiempo suficiente para que si hay un mantenimiento de luz o se ha caído el diferencial, lo que sea, podamos volver a levantar todo antes de perder toda la domótica. No os recomiendo que utilicéis el software del propio fabricante porque suelen estar muy limitados a las opciones que os dan y además su instalación suele ser un poquito tediosa, vamos a decirlo así. Yo os recomiendo que utilicéis algo llamado NUT, Network UPS Tools. Es un software open source que básicamente está creado por la comunidad para poder monitorizar la mayor parte de los SAIs del mercado. Aún así es una aplicación que inicialmente no es sencilla de configurar, como quien dice, pero que últimamente ha mejorado muchísimo y nos ofrece básicamente 3 opciones de instalación. Una es que nos la instalemos nosotros mismos en nuestro sistema operativo, la siguiente es que utilicemos Docker y la última es un add-on para Home Assistant si utilizáis Home Assistant Supervisor. Salvo que os dediquéis a la tecnología, no os recomiendo que lo instaléis vosotros mismos en vuestro Linux, porque aunque no es que sea difícil, sí que es una aplicación que tiene un componente servidor y un componente cliente, y hay que hacer mucha configuración o bastante configuración y os podéis volver un poquito locos. Sin embargo, la configuración a través de Docker es súper sencilla. Viene todo con parámetros, vamos a lanzar un comando o lo vamos a meter en Portainer y ya lo vamos a tener funcionando. Y además es muy sencillo, porque cuando enchufemos nuestra SAI al ordenador, va a aparecer como un dongle más, va a ser un dispositivo USB que vamos a poder pasar al contenedor Docker y ya no vamos a tener que hacer nada más. Hay muchísimos tutoriales en la red, si os interesa que hagamos uno específico sobre esto me lo decís, pero bueno, yo creo que es muy sencillo ejecutarlo a través de Docker, sobre todo si ya utilizáis Docker. Y si lo vais a instalar como add-on, es todavía más sencillo, simplemente vais a seguir la documentación y en 5 minutos lo vais a tener funcionando. Simplemente hay algo que tenéis que tener en cuenta, que es la única pega, y es que NUT funciona con muchísimos fabricantes y por lo tanto os tenéis que ir a la documentación oficial, que os la dejo en la descripción, y buscar para vuestro SAI el driver adecuado. El driver es básicamente un texto, una cadena de texto que es la que le vamos a indicar en la configuración y es lo que NUT va a utilizar para comunicarse con el SAI. Por último, NUT nos permite directamente, si lo queremos configurar así, que lance un comando de apagado de la máquina cuando queda poca batería. Esta es la forma más rápida de hacerlo y más sencilla. Yo no os lo recomiendo, sobre todo si tenéis varias cosas, porque ahora vamos a hablar de ello, pero la gracia de integrar esto en la domótica es que básicamente lo que podamos hacer es ir apagando cosas poco a poco según va bajando la batería para que dure más la batería y por último, si no queda más remedio, apagar nuestro centro de domótica.
Y es que llegado el extremo de que tengáis, por ejemplo, una Raspi o un mini PC con un consumo muy bajito, podría llegar a durar muchas horas si apagáis cualquier otra cosa que no necesitéis. Por lo tanto, a mí me parece más interesante integrar todo esto en nuestro Home Assistant e incluso en Node-RED. Por lo tanto, pasemos a hablar de ese tipo de integraciones. Una vez tenemos Node funcionando, tanto si lo hemos arrancado como Docker, como si es un add-on, nos podemos ir a Home Assistant y añadir una nueva integración que es oficial, que es la integración Node. Nos va a pedir la IP y el puerto, usuario y contraseña que hayamos configurado en el Docker, o bien si lo hemos hecho como un add-on, pues simplemente nos va a indicar el host que tenemos que poner, usuario y contraseña. Con eso se va a conectar y nos va a dar una serie de parámetros. Los parámetros van a variar un poco dependiendo del SAI que montéis. Hay algunos que dan más o menos información. Pero siempre vamos a tener parámetros muy básicos y principales que digamos que no van a variar, como el porcentaje de batería, o si la batería se está cargando o descargando, incluso en algunos casos el voltaje de la red si lo hay. Y todo esto nos va a permitir verificar si se ha ido la luz o no para lanzar notificaciones, lo cual es súper interesante, porque además si engancháis, por ejemplo, también el router de vuestro operador al SAI, si tenéis fibra, por ejemplo, no vais a perder la conexión, por lo tanto podréis seguir mandando notificaciones. Y a partir de ahí hacer automatizaciones, ya sea en Home Assistant o en Node-RED, para poder ir apagando cosas, lanzaros notificaciones, incluso apagar, hacer copias de seguridad, hacer lo que vosotros queráis. Ahí está la gracia. Cada casa es distinta, cada caso es distinto. Vais a hacer lo que vosotros necesitéis en vuestra casa con vuestras máquinas, pero tenéis toda la flexibilidad del mundo. Por ejemplo, si os enseño más o menos lo que estoy haciendo en Node-RED, que no está terminado todavía, lo que tiene la falta de tiempo, básicamente lo que hago es monitorizar el nivel de batería. Lo que me interesa es que si la batería va bajando, voy a ir apagando cosas. Voy a empezar por lo menos crítico, por ejemplo, uno de los NAS, el otro NAS, el segundo servidor de domótica cuando baje ya de un cierto porcentaje, y si por ejemplo llega al 15%, voy a apagar el servidor principal. Me voy a quedar sin domótica, pero me voy a asegurar de que no hay ningún tipo de corrupción de datos porque ha sido un apagado limpio. Y la última pregunta que nos quedaría es ¿y cómo empezamos a rearrancar las cosas cuando vuelve la luz? Pues claro, las hemos apagado, pero si hemos llegado a apagar todo, no tenemos forma de rearrancar. Yo aquí sigo dos filosofías, una para el servidor principal y otra para el resto. El servidor principal, si lo apago, no tengo forma de rearrancarlo con un Wake on LAN fácilmente. Podría hacerlo. Si no sabéis lo que es un Wake on LAN, básicamente son unos paquetes mágicos, por llamarlo así, que se pueden enviar vía red y que si lo configuráis así en la BIOS del equipo van a arrancar directamente el PC. Es una forma muy curiosa de hacerlo porque no requiere hacer nada extraño. Pero claro, tienes que tener algo encendido en tu red que te permita lanzarlo. Si has apagado el servidor principal no vas a poder. Y aquí os doy un truco muy sencillo. Utilizad un enchufe que tenga control local y control en cloud, por ejemplo, un Shelly Plug. ¿Por qué? Porque si habéis tenido que apagar todo, es un apagón de muchas horas, os habéis quedado sin luz, cuando vuelva la luz y sepáis que ya hay luz porque el enchufe vuelve a conectarse a internet, simplemente lo que hacéis es darle corriente y así podréis arrancar el servidor principal. Una vez que tenéis el servidor principal ya podéis lanzar paquetes de Wake on LAN que podéis automatizar o hacer manualmente. Aquí ya un poco depende de lo que queráis hacer, básicamente, para arrancar el resto de cosas, o utilizar enchufes inteligentes también, o utilizar un switchbot o parecido para que lo arranque directamente con un dedo mecánico. Aquí depende ya de cada casa. No puedo explicaros un caso único porque es que mi caso no va a ser el vuestro, ni mis necesidades van a ser las vuestras, pero la idea yo creo que os permite ver un poco por dónde ir. Así que recapitulando, porque yo sé que es mucha información para pocos minutos, mi recomendación, un SAI interactivo. Yo os dejo la recomendación de lo que tengo. El SAI de APC Gamma Pro 900 o superior funciona muy bien y es monitorizable y se monitoriza sin ningún problema con Node. Lo dicho, la potencia la que necesitéis, siempre os recomiendo un poco más, o cuanta más, entre comillas, mejor, que sea compatible con Node. En la descripción os dejo el listado de modelos para que podáis verificarlo, lo conectéis, hagáis la integración del servidor de Node y luego la integración de Node en Home Assistant para tener todos los datos que necesitéis y luego ya podéis jugar para hacer automatizaciones o no. A lo mejor no queréis, simplemente queréis lanzaros notificaciones y hacer lo que vosotros veáis. Os sirve para ver si se ve la luz en casa de una forma súper sencilla. Es decir, luego ya lo que vosotros queráis hacer ya depende de vuestra imaginación. Si queréis que veamos algo en detalle, pues me lo decís en los comentarios. Como siempre, intentaré ayudaros lo máximo posible. Si el vídeo os ha gustado, no olvidéis darle un like
Si sois nuevos por aquí, suscribiros y darle a la campanita. Y así nos vemos en el próximo vídeo, gracias a los miembros del canal y a los miembros de Patreon. Y lo dicho, gracias por ver el vídeo, cuidaros, sed buenos, chao.